Dios. Ahí está. El himno número 342. Vamos a cantar Después del río. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena que luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. ¿Alguien quiere elegir otro himno? Si no, acá tengo uno. Ah, dale. 500. Himno número 578. El pueblo que conoce a Dios. Atardece en el mundo, hay violencia y maldad, desafiantes las tinieblas, hoy ocultan la verdad, mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate con
alzará. Lanza Dios el desafío, que en mi obra acabará. Mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Vamos a seguir con el himno número 349. Gran gozo hay en mi alma hoy. Vamos a cantar la primera, la tercera y la cuarta estrofa. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Siento en mí, paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día muy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y lunes a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo
amado que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana de tu día porque nos permites llegar hasta tu casa para buscar tu presencia. Amén. Perdona nuestras faltas y dirige tú por medio de tu Santo Espíritu nuestra reunión. Amén. Lo pedimos en el nombre de nuestro único Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén. Muy feliz sábado. Queremos dar una cordial bienvenida a todos los presentes que nos hemos acercado a la iglesia en esta mañana. Hermanos, amigos, visitas, siéntanse todos muy bienvenidos para entrar en lo que es el culto de adoración a nuestro Dios. Podamos todos juntos meditar en su palabra y disfrutar de la presencia del Señor como ha sido expresado en la oración. Quien va a tener a cargo la predicación en esta mañana es un querido amigo de toda la vida, José María Cutuli, hermano que asiste a la iglesia de Palermo y de allá nos conocemos de cuando yo era adolescente. Y quiera Dios en esta mañana utilizarlo para que su mensaje sea de edificación para nuestras vidas. A su lado está nuestra hermana Josefina, quien va a tener a cargo la primera oración de rodillas. Y a modo de una lectura bíblica que nos va a hacer reflexionar, quisiera invitarlos a abrir las Biblias en el Salmo 96, Salmos 96, versos del 1 al 9. Lleva como subtítulo Cántico de Alabanza. Y dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Después de haber leído estos versos de este salmo, vamos a entonar con toda nuestra fuerza el himno número 1. Cantad alegres al Señor. Himno número 1. ¿Nos ponemos de pie? Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, sedile siempre con fervor, obedeced
Muy buenos días, feliz sábado para todos los que podemos arrodillarnos para hacer la oración. Amante Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor, tu nombre, Padre Celestial. Señor Jesús, aquí estamos todos tus hijos reunidos en tu casa de oración, Señor, para que nos guíe, nos protege, nos cure, Señor. Y hagas tu voluntad, Señor, para que el pastor tenga una buena predicación, que le entendemos todos, Señor. Que en esta hora, Señor, se nos abran todas las puertas, todos los caminos, Señor. Y los que no crean en ti, Señor, hazlo, Señor, que crean en ti, Padre Celestial. Ponle en tu mente, Señor, todo lo que tú piensas, Señor, y lo que sea posible. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Es un motivo de alegría, hermanos, en esta mañana poder encontrarnos aquí, en la casa de nuestro Dios, en la iglesia de Olivos, a la que recordamos de hace muchos años, cuando se estaba iniciando como proyecto, como plan, en esta zona, un trabajo evangelístico que, si mal no recuerdo, fue liderado en parte por los esfuerzos de un pastor llamado Juan Carlos Luisón, y también por el pastor Ariel Meda, que, si no recuerdo mal, creo que era sobre la calle Garay, se había instalado una carpa a la cual asistíamos los que colaborábamos con ese esfuerzo. Todo era un proyecto en ese tiempo, pero fundamentalmente fue la iglesia de Florida la que llevó adelante el trabajo, y con la bendición de Dios, esta iglesia pudo luego ser inaugurada, y después de tiempo, la vemos, como le dijimos a una persona de entrada, la vemos diferente y muy hermosa. Ustedes tienen una bella iglesia, muy bien ubicada, y deseo de todo corazón que Dios bendiga el trabajo del pastor, de los oficiales de iglesia y de cada miembro de la misma, para que la gloria y la honra de Dios puedan ser elevadas también desde este lugar. Hubiera querido, hermanos, permanecer con ustedes durante el estudio de la lección de la escuela sabática. Fundamentalmente, yo no sabía que el programa era el comienzo, si bien se me había avisado, pero no tenía conocimiento antes de la invitación de que ustedes tenían la escuela sabática en segundo término. De haber sido así, si el sermón hubiera estado en el turno de la escuela sabática, hoy nos tendríamos que haber desencontrado, yo no hubiera podido venir. Porque, bueno, el jueves fue internada inesperadamente la esposa de mi hijo y fue intervenida quirúrgicamente de urgencia. Hoy estuve a la mañana allí y ahora vuelvo para allí, por eso decía que no iba a poder estar en la escuela sabática, que me hubiera gustado, porque realmente cuando estudiamos libros que no son frecuentes en el estudio programado del departamento de escuela sabática, como son los libros de los profetas menores, a los que yo les atribuía antiguamente y por mucho tiempo un carácter de menor envergadura en cuanto a valor teológico. Recién a esta altura de mi vida he venido a descubrir que en realidad los llamamos menores a los profetas porque son libros de una duración menor, son libros más breves. Tal vez alguno se sonría pensando cómo puede permanecer uno en la ignorancia por mucho tiempo con un tema tan esencial. Yo realmente creía que los profetas mayores, que así llamamos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, eran los profetas que habían recibido de Dios los grandes mensajes, y que los profetas menores eran los que recibían mensajes complementarios. Pero ustedes lo habrán estado estudiando, lo estamos estudiando en las lecciones, como estudiamos esta semana al profeta Sofonías y a Nahum, y realmente hay mensaje de Dios poderoso para beneficio de su iglesia en esta hora. Hermanos, hay un pasaje que en una oportunidad lo leí como al pasar y
y le atribuye un carácter muy personal de parte del autor, ¿no? Es un pasaje que aparece en un libro escrito por un rey, hijo de otro rey, Salomón, es el que lo escribió. Es el libro de Cantares. Es un libro poético. Salomón se ve que había heredado de su padre la tendencia o el don de, además de otras virtudes que tuvo, de componer no solamente música, sino también letra muy hermosa, muy apropiada. David fue un pionero en esto, pero evidentemente Salomón heredó una parte de ese talento. Bueno, en el libro de Cantares, en el capítulo 1, hay una declaración que les decía yo antes, fue para mí siempre de un carácter personal para con el autor. Es decir, yo interpretaba que esto tenía que ver con una experiencia personal, romántica, del autor del libro. En realidad todo el libro de Cantares es un poema. Lo podemos leer como un poema. Y algunos creyentes de la antigua nación de Dios, del antiguo pueblo de Dios, dicen o aseveran que se puede combinar con alguna música que probablemente venga de ese tiempo muy remoto, porque esta es poesía oriental muy antigua. Bueno, en el capítulo 1, el versículo 2 dice: «Oh, si él me besara con besos de su boca». Cuando lo leí siendo muchacho, interpreté lo que ya les dije. Y como es un libro que no frecuentamos mucho, no sé por qué. Ni siquiera como iglesia lo frecuentamos mucho. Quedó allí, como cuando no dicen los muchachos deportistas, ¿no? Quedó picando la idea. Ahora, hermanos, un día leyendo el libro de Apocalipsis, que tiene un mensaje específico para la iglesia de nuestro tiempo, para nuestra iglesia, en Apocalipsis, en el capítulo 3, leemos el mensaje que Juan transmite a la iglesia del tiempo final, a la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, dice en el verso 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y luego comienza el mensaje, ¿no? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y en el verso 20 agrega: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El testigo fiel y verdadero es el Señor Jesús, el primogénito de toda la creación, por el cual, dice Pablo, fueron hechas todas las cosas. Nosotros fuimos hechos por él. Es el creador, además del Salvador. ¿Necesitamos testigos para una declaración como esta? Ustedes vieron que todo se dirime por medio de testimonios. Nadie puede especular acerca de la culpa de otro si no hay por lo menos uno, y si son 2 o 3 testigos, mejor. Luego se comienza la investigación. El testigo es fundamental, pero acá aparece un testigo que tiene características diferentes. Dice que es fiel. Y es un testigo que habla la verdad. Este testigo, este primogénito de toda la creación, se detiene en la puerta del corazón de cada uno y quiere entrar. Entrar al corazón es entrar al lugar más íntimo del alma de una persona.
al rincón más secreto y sagrado de una iglesia. Solo la iglesia puede abrir la puerta para que el testigo fiel y verdadero entre. Solo el individuo, el ser humano, puede abrir su corazón para que el Creador entre en aquel que es su propia criatura. Qué cosa extraña, hermanos, esto, ¿no? Qué respeto sacrosanto. Qué manifestación de casi de pudor. Es como que se detiene en el umbral de nuestra conciencia para que sea nuestra propia conciencia la que diga sí o no. Entrar en la intimidad. ¿Se imaginan, hermanos, lo que es en el Oriente una cena? Los orientales no cenan como nosotros. En Arabia se suele comer con la mano, y no es solamente por una cuestión de sabores, sino porque se pretende que haya una intimidad con aquello que nos nutre, que nos alimenta. Mucha intimidad, mucho acercamiento. La cena es un lugar especial, es un momento particular. Sentarse a la mesa, algunos lo hacen hasta como un ritual. Charlar, conversar, antes del descanso, antes de la hora más íntima. Si él me besara con besos de su boca, y encima lo dice en plural, o sea que esta mujer amante, a ver, por decirlo con un lenguaje juvenil de nuestros días, re enamorada, no se conforma con recibir un beso. Quiere muchos besos de la boca de su amado. Si vamos por un momento al libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro referencial para nuestra iglesia, porque nuestra iglesia desea, al menos para eso hay congresos, asambleas y mensajes periódicos, desea que el Espíritu de Dios se derrame como en los días de la iglesia primitiva. Vamos por un momento al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20. Vamos a leer allí los versos 36 al 38. Pablo está volviendo de uno de sus viajes misioneros. Pasa por Macedonia, pasa por Grecia, asiste a diferentes iglesias, les aconseja a los dirigentes y llega a una ciudad que es Mileto, una ciudad famosa en su tiempo porque de allí había iniciado y desarrollado su obra un famoso filósofo griego, Tales. Él había nacido en la ciudad de Mileto. Y en Mileto Pablo se detiene y hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, que estaba a cierta distancia, para que vengan. Y vienen los ancianos de la iglesia de Éfeso. Vienen los dirigentes para encontrarse con él. Lo conocían, lo apreciaban, lo admiraban por la obra que Pablo desarrollaba. Sabían toda la historia de su vida. Sabían que se había declarado permanentemente el primero de todos los pecadores. Porque en aquellos tiempos, hermanos, en aquellos tiempos, la iglesia cristiana no tenía figuras infalibles. Nadie decía que un dirigente no se podía equivocar. Gracias a Dios nuestra iglesia también sigue sosteniendo hoy que todos nos podemos equivocar. Pero ustedes saben que la iglesia cristiana fue evolucionando no en el mejor sentido. Y hoy hay una figura central que geográficamente nos toca muy de cerca, que asevera que en el ejercicio de su función, sus dogmas, sus preceptos, sus homilías, sus edictos son perfectos. Bueno, Pablo se reúne con ellos y luego de darles un mensaje muy específico,
Allí de los versos 36, capítulo 20 de Hechos, versos 36 al 38. Dice que después que habló, se puso de rodillas y comenzó a orar. Y cuando terminó de orar, todos comenzaron a llorar. Y dice que se echaron sobre el cuello de él y lo besaron. Y quedaron muy doloridos, porque en un momento del mensaje Pablo les dijo inspiradamente: nunca más podrán ver mi rostro. Él viajaba hacia Jerusalén y parece haber recibido como una visión de lo que le aguardaba en su querida ciudad, en la ciudad santa. Allí fue encarcelado y finalmente, por pedido de él, trasladado a Roma, porque apeló a César, y allá fue donde terminó su vida. Ahora me llama la atención, hermanos, que Lucas, que es el autor del libro de Hechos, se tome el trabajo, era un médico Lucas, era un gran evangelista, y se tome el trabajo de puntualizar que en medio de su dolor, los hermanos dirigentes, conmovidos, se arrojaron sobre Pablo, sobre el cuello de Pablo, y lo besaron. Para ellos debe haber sido un beso de despedida, como esos besos tristes que nosotros solemos dar algunas veces en la vida, ¿no? Frente a lo irreparable que es la muerte de algún ser amado. Cuánto temor nos invade el alma ante la más mínima amenaza. Yo la viví hace 48 horas, por lo que les conté al comienzo, ¿no? Algo inesperado en un familiar, y de repente se nos desestructura todo. Hermanos, solamente en las despedidas los cristianos besan. Vamos al comienzo de la Biblia, al libro de Génesis. Vamos al capítulo 45. Capítulo 45. Llegaron los hermanos de José a Egipto. Y no reconociendo en José al hermano que ellos habían vendido, maltratado, al que habían dado por muerto ante su padre, al que llenaron de dolor sin importarles, ellos llegan hasta Egipto en busca de alimentos porque el hambre cundía en la tierra. El mismo Jacob, ya anciano, les había pedido que fueran a buscar alimentos porque si no la subsistencia de la familia peligraba. Y ellos llegan hasta allí, ocurren una serie de hechos muy singulares que con tiempo cualquiera de ustedes lo puede leer en su hogar. Y en determinado momento José hace salir a todos sus asistentes del lugar de reunión. Y allí delante de todos sus hermanos se da a conocer. Y en el verso 15, capítulo 45 de Génesis, versículo 15, dice: se echó sobre el cuello de ellos y los besó. Y después que los besó, ellos hablaron con él. Si hubiésemos tenido tiempo de leer todo el capítulo 45, nos daríamos cuenta de que José viene llorando desde que salieron sus asistentes. Él se mantuvo en una postura firme porque era un jerarca. Era un hombre que luego de Faraón venía él. Encima era extranjero, tenía que cuidar las formas. Es lógico, no es lo mismo la vida pública que la privada. Así que hace salir a todos los asistentes y cuando queda solo, se pone a llorar como una criatura. Y a los gritos, dice el relato de Moisés, que es el autor del libro, dice que a los gritos se da a conocer y les dice: yo soy el hermano de ustedes. Y luego comienza a hablar como en esas situaciones, ¿vieron, hermanos? Cuando hay hechos que nos desbordan, que nos llenan de tanta emoción, que comenzamos a hablar cosas que no imaginamos, pero que brotan de
desde adentro de ese corazón al cual quiere entrar el testigo fiel y verdadero, pero que no puede entrar si no se abre la puerta, porque él no quiere forzarla. No es su método, no es su estilo, no es su persona la que obra así. Hay otro que hace eso, hay otro que fuerza, pero es su enemigo, el nuestro. Hermanos, a los gritos se da a conocer. Y los hermanos quedan mudos. Y él sigue hablándoles y les explica todo lo que sucedió para que ellos se queden tranquilos y no se incomoden. Hasta les llega a decir, esto debe de haber venido de Dios, porque si no, yo ahora estoy en condiciones de ayudar a ustedes, a toda mi familia. Pero si yo no llegaba hasta este lugar, ¿qué hubiera sido de ustedes? Trata de buscarle una explicación lógica a lo que no tiene explicación y lo que es peor, hermanos, no tiene perdón. Lo que los hermanos hicieron con José no tiene perdón. Pero ahí está José, olvidándose de todo. Y ellos no pueden abrir la boca. Pero llega un punto en el cual José se echa sobre el cuello de todos ellos, de cada uno, sigue llorando sobre ellos y los besa. Qué interesante, hermanos, que el relato diga que después que él los besa, ellos pueden abrir la boca y hablar. Esto no es un beso de despedida, es un beso de reencuentro. ¿Alguno de ustedes alguna vez deseó tener un beso de reencuentro? En el mismo libro de Génesis, vamos al capítulo 29. Capítulo 29 de Génesis. Vamos a leer el verso 11. Viene de un largo viaje, es un pecador que está en el proceso del regreso. Tuvo un encuentro inesperado en un lugar al que le cambió el nombre. Como sintió la presencia de Dios allí, en un sueño que tuvo en el camino, a ese lugar lo llamó Betel, casa de Dios. Jacob, el papá de José, hace el largo viaje porque sigue las instrucciones que mamá y papá le dieron para huir de la ira de su hermano que no soportaba el robo y la mentira que Jacob había practicado. Este hermano, que no había valorado la primogenitura porque la había vendido por un simple plato de comida, ahora se sentía tan afectado que estaba dispuesto a vengarse matando a su propio hermano cuando ya Isaac, el padre de ambos, no viviera. Y entonces efectúa ese largo viaje hacia la tierra de unos familiares de Rebeca, la mamá. Y después de ese viaje doloroso, hermanos, los griegos decían que hay algo peor que la muerte, y es el destierro. Estar lejos del lugar amado. Hay un libro en la Biblia que es breve, también es muy poético y lo podemos leer con tiempo en nuestros hogares. Es el libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías. Es el libro que narra el dolor de un pueblo que siente que Jerusalén, la ciudad santa, la iglesia adventista de 7 siglos antes de que Jesús naciera, la casa, el hogar familiar, están muy lejos. Con ese sentimiento viajó Jacob y llega cerca de los familiares que iba a buscar y de repente ve venir un rebaño de ovejas y alguien que lo conduce es una muchacha joven.
Luego describe, el mismo capítulo describe que es una muchacha muy atractiva. Es Raquel. Y en el verso 11 dice que cuando vio a Raquel, Jacob la besó y alzó su voz y lloró. Una muchacha que venía de cumplir una tarea doméstica habrá dicho, qué bicho raro este, ¿qué pasa acá? Un desconocido que me besa. En Oriente, hermanos, se es muy respetuoso hasta ahora. Hasta ahora se continúan las costumbres del respeto. Una cosa fuera de lugar puede resultar muy cara. No están acostumbrados al manoseo al que nos hemos acostumbrado los occidentales. Esta actitud de Jacob la toma por sorpresa. Él termina siendo engañado como él había engañado a su hermano, y en lugar de una esposa termina teniendo 4 mujeres en su vida. 4 mujeres que dan origen al nacimiento de la iglesia que empieza a constituirse, porque la iglesia empieza como una familia. La iglesia empieza a veces en nuestra casa, con nosotros solos. A veces se amplía porque algún familiar acepta también el mensaje. Y cuando varias familias de una localidad o de una gran ciudad se reúnen en un mismo lugar, hay que buscar un edificio. El origen de la iglesia fue siempre el mismo. Aquí hay una familia naciente. Jacob se enamora perdidamente de esta mujer, al punto que aún habiendo sido engañado por Labán, el padre de ella, está dispuesto a repetir la operación. Los 7 años pactados ya no importa. Él no puede recibir a su mujer porque fue engañado por su suegro y recibe una mujer que él no eligió. Pero ahora quiere renovar la apuesta, redobla la apuesta, renueva el pacto. Voy a trabajar 7 años más por la mujer que amo. Estaba perdidamente enamorado. Me parece que ese beso que, así como al pasar menciona Moisés, fue un beso que se las traía. Ahora me pregunto, en medio de cosas tan importantes, ustedes saben, hermanos, que el libro de Génesis es el libro de la creación, es el libro de los orígenes de todas las cosas. Los científicos se devanan los sesos para descubrir de qué manera se produjo un proceso en este planeta, en una estrella, en una plantita, en la hojita de un árbol, en un animal que de una forma primitiva de vida, según aseguran, puede llegar a otros estados más complejos. Todas estas elucubraciones y especulaciones que no tienen demostración son sencillamente narradas, pero con un tono no académico, sino con la contundencia de la verdad. Son narradas en este libro. Ahora, en un libro semejante, que se tome el trabajo, Moisés, que se tome el trabajo el Señor de inspirar a su siervo para que registre que este muchacho desesperado besó a la chica que amaba. Este es un beso de apertura, esto no es de reencuentro, esto no es de despedida, es un beso de origen, de comienzo, de génesis. Si él me besara con besos de su boca, dice la mujer enamorada en el libro de Cantares. ¿Tendrá que ver algo Jesús, el testigo fiel y verdadero, con este tema del beso? Vamos al libro, al Evangelio, según San Mateo, capítulo 23. San Mateo, capítulo 23. O mejor vamos a leer el 26. Vamos a leer el 26. Para no entrar en otro tema. Capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 47. Cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de
de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y dio al siervo del pontífice y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Crees acaso que no puedo pedirle a mi Padre y en el acto me daría más de 12 legiones de ángeles? Y vamos a leer también los primeros 2 versículos del capítulo siguiente, capítulo 27, versos 1 y 2. Llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, en consejo contra Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Este es un beso famoso, conocido como el beso del traidor. Yo no sé por qué Judas habrá elegido esta señal, esta contraseña con los que eran sus socios. Él quería ser su propio, era un gran negociante, diríamos, un triste traficante de influencias. Él se había acercado a Jesús porque intuía que en Jesús había un poder especial. Lo estaba comprobando diariamente. Y él decía para sí mismo: esta es mi gran oportunidad. Jesús está rodeado de un grupo de ineptos, personas sin preparación académica. Era el más preparado, Judas, obviamente. Tenía ambiciones personales. Y él no quería que sucediera lo que finalmente ocurrió. Él quería que el Señor precipitara los acontecimientos. Porque él creía como que Jesús retenía su gloria, retenía su poder, que alguna vez se iba a manifestar, pero en el futuro. Pero Judas tenía ambiciones, y las ambiciones son urgentes, hermanos. Siempre que la ambición nos domina, plantea urgencias. Siempre que caemos en el pecado, caemos urgidos en el pecado, apurados, apremiados por el que fuerza, por el que no golpea la puerta para que lo dejemos entrar, por el que nos acorrala, por el que nos arrincona. Ese era el caso de Judas. Voy a precipitar yo las cosas. Cuando se vea detenido, cuando vea que su vida corre peligro, allí va a desplegar su poder. Y ahora sí vamos a tener al Mesías que esperamos. Adiós a los romanos, adiós a esta falsa dirigencia que nos gobierna. Ahora Judas va a tener su lugar. Judas quiere no tanto engañar a Jesús, sino engañar a los que van a apresar a Jesús. Pero fíjense cómo a veces, cuando entramos en el juego de alguien que es muchísimo más hábil que nosotros, porque no olvidemos que el salmista dice que los seres humanos podemos ser muy capaces, pero desde el Génesis, desde el origen y la creación, fuimos hechos por Dios un poco menor que los ángeles. Y el que nos acorrala y el que nos arrincona, en su momento fue el principal de todos los ángeles. O sea que para nosotros es una lucha perdida de antemano, a no ser que alguien nos rescate. Estoy a la puerta y llamo. Y lo dice el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel. ¿Hay fidelidad en las uniones? Es de desear que sí. No vivimos en un tiempo de fidelidades. Los medios de comunicación se encargan
de dejar bien sentado que es algo totalmente superado, que es mejor desligarse de esa antigua moral que no conduce a nada. Pero aquí hay un testigo que es fiel, fiel a la intimidad que plantea, fiel a la palabra que empeña, fiel al propósito que lo lleva a venir hasta la puerta de un corazón manchado, de una casa fea. La vida humana, la vida nuestra es fea, hermanos. A la vista del cielo es horrible. ¿Qué tienes de bueno? ¿Qué tenías de lindo cuando me enamoré de ti? Dice el Señor por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 16 de su libro. Todo el capítulo 16 es un planteo de la fealdad, de lo horrible, del feo aspecto de la iglesia. La presenta como una criatura abandonada en el camino, sucia en sus sangres. Los demás pasaban y te dejaban, como aquel relato del samaritano, abandonada allí. Pero pasa el Señor por el camino y se conmueve y se enamora de esa persona que está en necesidad, se enamora. Y la toma y la viste pero de gala. Y la limpia y la lava, todo eso aparece en el capítulo 16 de Ezequiel. La purifica, la embellece, la transforma. Y cuando esa persona crece y esa persona se mira en un espejo y se ve tan atractiva, se olvida de su origen. Hermanos, imaginemos que esta noche un familiar me da la noticia de que me he hecho acreedor a una suma importantísima que no estaba en mis planes recibir. ¿Será que si alguno de ustedes, visitara la iglesia de Palermo el sábado próximo, encontrarían al mismo hermano que ahora está hablando con ustedes? ¿Cómo los transforman las circunstancias, ¿no? Y no siempre para bien. En San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, en el verso 48, narra la misma escena, pero Lucas introduce otro aspecto que ya lo mencionó en lo que leímos antes de Hechos 20. Parece que Lucas le daba importancia como médico a esto, porque él era médico de profesión, pero se convirtió en un evangelista junto a Pablo. Dice que cuando llega Judas con la turba, capítulo 22, verso 48, dice que llega la turba, entonces Jesús se acerca y se les presenta y les dice, en realidad no les dice nada, le habla a Judas, porque él es el que dio el beso. Y Jesús dice allí, en el verso 48, Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Olvídate que soy el Mesías, Judas. Judas, olvídate que soy el futuro rey. Olvídate que soy el señalado por las profecías. Olvídate que hice todas las cosas. Olvídate que soy el creador. Soy tu hermano, porque soy hijo de hombre, igual que vos. Me hice un igual a vos. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ustedes se acuerdan lo que leímos antes en Mateo, ¿no? Llega la turba y lo toman a Jesús prisionero. Y Mateo registra una palabra importante, una pregunta importante. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué habrá querido decirle Jesús con eso? ¿A qué vienes? Jesús sabía a lo que iban.
La turba mostraba las intenciones. La pregunta estaba dirigida solo a Judas. Es interesante cómo el Señor Jesús, aún en medio de toda una manifestación, en medio de toda una asamblea de personas, le habla a alguien como si los demás no existieran. Es un método muy típico de Jesús hablar a uno, tal vez el que más lo necesita. En esa hora el que más lo necesitaba era Judas. Amigo, ¿a qué vienes? Yo no sé, hermanos, yo sé las necesidades que yo tengo hoy. Yo las conozco. Ustedes saben las que tienen ustedes. ¿Ustedes se imaginan la pregunta de Jesús dirigida a nosotros? Que Jesús en lo interior de mi alma me pregunta en este momento, acá hoy, en la Iglesia de Olivos, al comenzar este mes: José María, ¿a qué viniste? A cumplir con el compromiso que aceptaste. ¿A qué viniste? A llevar adelante una responsabilidad que aceptaste al comenzar el año eclesiástico. ¿A qué venimos? ¿A qué viniste, Judas? Y la pregunta quedó sin respuesta, hermanos. Y Jesús terminó atado. ¿Se acuerdan que lo leímos antes en Mateo? Terminó atado, lo ataron. ¿Por qué lo ataron? Era peligroso para las conciencias de ellos, para el alma de ellos, para esa puerta que se mantuvo cerrada, porque no se abrió, como la Odisea hoy, como la odicense hoy. No abro la puerta, no la abro, hermanos. Momento, estas son cosas mías, yo sé cómo resolverlas. Necesito tiempo. Primero tengo que arreglar esto, primero tengo que hacer justicia con aquel. Más adelante, ya voy a abrir la puerta. Con beso entregas al Hijo del Hombre. Si Jesús no le hubiera dado valor a ese acto de besar, no se lo hubiera mencionado. Se lo recalcó para mostrarle el símbolo que Judas había elegido. Porque el amor puede ser mistificado. El que escribió en Cantares 1, 2, oh, si él me besara con besos de su boca, es el mismo que en el capítulo 7 de Proverbios, porque Salomón, el autor, dice, le aconseja a los jóvenes, a sus hijos, cuídense de los besos malsanos. Habla de los besos de una ramera, que son besos ficticios, que son besos interesados. Habla de los besos de una adúltera, que son besos que conducen a un precipicio, a un callejón sin salida. Salomón tenía en claro de lo que estaba hablando, porque no había caído en la apostasía aún. ¿Se puede caer en la apostasía, hermanos, siendo el hombre más sabio del mundo y de la historia? Sí. Se puede caer. Se puede caer. ¿Podemos caer, hermanos? ¿A qué venimos? ¿A qué has venido?, pregunta Jesús. Qué pregunta solemne, hermano. Fíjense en el capítulo 15, versículo 20 de Lucas. Capítulo 15, verso 20 de Lucas. Son palabras de Jesús, Ahora no estamos hablando del beso que lo sorprende, aparentemente, porque Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Es Él el que está contando un relato, es la famosa parábola del hijo pródigo. ¿Alguna vez fuimos hijos que partieron lejos y tuvieron que volver? No sé si aquí habrá alguien. Personalmente tuve que recorrer un camino bastante prolongado y difícil que todavía hoy sigo recorriendo, hermanos, por haberme rebelado contra la voluntad de Dios. Y se levantó y volvió a su padre, dice en el verso 20.
capítulo 15, verso 20 de Lucas. Y se levantó y volvió a su padre. Y cuando estaba lejos, su padre lo vio. Y fue movido a misericordia, dice Jesús. El padre. El hijo está hecho una piltrafa. El hijo está deshecho. A lo único que aspira es a ser aspirante a peón para poder comer algo mejor de lo que comía y no tener más frío. Y fue movido a misericordia y corrió. Este hombre mayor corrió. No le importó su salud. Corrió por el camino. No lo vio de casualidad. Estaba siempre mirando el mismo punto donde lo vio perderse a la distancia el día que se fue, con todas las ilusiones de un joven. Ese punto un día brilla. Es una persona conocida, su manera de caminar, su forma. Lo crió desde chiquito, lo vistió, lo arropó, lo sacó del camino, lo hizo una iglesia próspera. Y el padre corre. Y dice Jesús, y se echó sobre su cuello. Otras versiones dicen, lo tomó del cuello. Lo tomó del cuello como diciendo, no te me escapes, no te vuelvas a escapar. No quiero que te lastimen. Y lo besó. Y lo besó, dice. Esto lo cuenta Jesús. Besó a su hijo. Capítulo 7 de Lucas, hermanos. Capítulo 7. Fijémonos en versos 44 y 45. Un poquitito antes. Evangelio según San Lucas, versos 44 y 45. Está en un hogar en el cual el anfitrión hizo una fiesta porque había sido sanado de una terrible enfermedad para aquel tiempo, una enfermedad apestante, rechazada por la sociedad. Había sido curado por Jesús y en agradecimiento hace la fiesta. Se llama Simón. Y este fariseo, este hombre pulcro en lo moral, este hombre restituido a una vida casi normal, después de su experiencia trágica, en esa fiesta invita a Jesús, que fue el obrador del milagro. Y Jesús va porque Jesús era sociable. Jesús no se retraía en un convento, no era un monje ermitaño, convivía con las necesidades de todos, de los pobres, pobre él mismo, y de los ricos, a los que nunca rechazó, porque necesitaban tanto como los otros. Y Jesús está allí. Pero repentinamente se escabulle en el hogar una mujer de vida muy dudosa, con muy mala fama en la ciudad. Esta mujer había tenido un cambio en su vida muy reciente. Había experimentado ese cambio gracias a Jesús también. O sea, había dos beneficiados, el dueño de la casa y esta intrusa. Y esta mujer se escabulle y va por detrás de donde estaba. Ustedes saben que allá suelen usar bancos, tal vez sin respaldo muchos, pero bancos así alargados como los que tenemos en las iglesias. Y allí se sentaban para comer. Ella va por detrás y lleva un poco de agua y hace lo que ustedes saben que hizo. Y este hombre llena su corazón una duda. Ahora no sabe qué creer. Sí, este maestro de Israel me curó, me sanó, pero profeta, será profeta, pero si fuera profeta tiene que saber qué clase de mujer lo está tocando. Esta mujer lo está tocando y va a dar lugar a que en los siglos y en los siglos venideros muchos aprovechen a decir cosas que no son. Muchos incrédulos se van a burlar y autores literarios van a escribir libros y se filmarán películas con argumentos nunca basados en la realidad, pero muy entretenedores. Pero Jesús deja que la mujer obre, porque esa mujer está necesitando hacer lo que está haciendo. Es una necesidad del alma de ella. Es una cuestión íntima que ocurre adentro del corazón de ella. Y Jesús lo sabe.
porque ella abrió la puerta. Ella es la iglesia que Jesús querría tener. ¿Pero de quién estoy hablando? ¿De la mujer o de la iglesia? Estoy hablando de lo mismo, hermanos. Porque la iglesia no existiría si el Creador no hubiera creado una mujer. No existiríamos nosotros los hombres tampoco. Y el Creador, cuando se humana, por obra del Espíritu Santo, tiene que nacer en el seno de una mujer y en el seno de una iglesia. Y allí en Belén, en la humilde Belén, porque Jerusalén era muy brillante como para recibir al más humilde de los seres, en Belén se produce este milagro. Jesús, que sabe lo que está en el ánimo de este hombre, le hace una pregunta. Tengo algo que decirte, Simón, le dice, repentinamente. Y él solícito está dispuesto a responder. Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, o sea, 500 jornales, porque un denario era más o menos el jornal de un sueldo, el sueldo de un jornal, perdón. Y el otro le debía 50. Y el acreedor, como era un hombre de situación próspera, decidió perdonar a ambos. Les condonó la deuda. La pregunta fue, ¿cuál te parece que de ambos lo va a amar más? Y Simón, con la inteligencia propia de un dirigente, le dijo, Señor, me imagino que aquel que recibió más perdón, es decir, aquel que recibió el perdón por 500 denarios, que era su deuda, lo va a amar más que el que fue perdonado en 50 denarios. Rectamente juzgaste, Simón, le dice Jesús. Y ahora llegan los versículos 44 y 45. Se da vuelta y sin dejar de hablar con Simón dice, ¿ves esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, pero ella los ha lavado con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Hermanos, esto no es una parábola, esto ocurrió. Esto es relato verídico. Esto fue dicho por Jesús en la casa del anfitrión. Tan importante puede ser un beso, hermanos. Tantas cosas puede transformar. Depende de lo que expresa. Depende de por qué lo damos. Depende de lo que nos impulsa a darlo. Vamos por un momento al capítulo 33 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33. Leemos en el verso 12. Dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices que saque a este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además dices, te conozco por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Y termina diciendo en el verso 15, Moisés agregó, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ellos dejaron Egipto, ya se produjo el milagro del Mar Rojo, pero ahora hay que iniciar la conquista de la tierra que Dios había prometido. Iba a ser una campaña dura, difícil, iba a llevar años. Y este dirigente, educado en la Universidad del Cairo, de lo que diríamos hoy, en la universidad más importante del Egipto de aquel momento, preparado para ser un líder, un conductor, un hombre que no tuvo temor de defender a un paisano suyo y quitarle la vida a alguien que lo maltrataba, por lo cual tuvo que huir a Madián, al desierto. El que estaba por iniciar el gran movimiento de la iglesia de aquel tiempo tuvo que huir al desierto.
Estaba preparado para la lucha Moisés, pero se dio cuenta que esta lucha era desigual. Se dio cuenta que tenía perdida la batalla desde antes de comenzar, a menos que la presencia de aquel que lo enviaba estuviera con él. No nos envíes, dijo Moisés, si tú no vienes con nosotros. Qué lucidez la de este dirigente, hermanos. Qué lucidez. ¿Qué hacemos nosotros cuando planificamos tanto y no nos preocupamos por la presencia de aquel al que tanto necesitamos? Esa presencia no la necesita el edificio. Esa presencia no la necesita la iglesia. Esa presencia la necesita la persona. Porque cuando nosotros como personas necesitamos tanto esa intimidad, cuando abrimos la puertita que está muy cerrada, hermanos, las cosas cambian. Los ancianos de Éfeso se conmovieron porque partía alguien y no iban a volver a verlo. ¿Se imaginan el grado de intimidad que existía en esa iglesia, hermanos? Parece que perdían a un padre, a un hermano, más que a un amigo. Nosotros despedimos a nuestros pastores con, bueno, le deseo lo mejor. ¿Ustedes se imaginan si cuando se va un pastor lo abrazáramos y le manifestáramos esta clase de afecto? En el libro de Cantares, el que nos dio lugar a esta meditación en esta mañana, en el capítulo 8, versículo 5 hay una pregunta. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Esta es la que quería besos en plural, muchos besos de la boca del hombre del cual ella estaba totalmente enamorada. En el capítulo 3 de Cantares, el verso 6, dice la misma pregunta, ¿quién es esta que sube del desierto como una columna de humo, de nube, impregnada de mirra y de incienso, aromatizada con todos los perfumes? Ahora no es la enamorada la que habla, ahora es él el que habla. Él es el que formula la pregunta, ¿quién es esta que sube del desierto? La admira tanto, la ve tan hermosa, él la prohijó, él la sacó del camino, la limpió de su sangre, como decía el profeta Ezequiel, la adornó, la hizo una muchacha bella, hermosa, la preparó para lo mejor, para la gala, para la boda, de la cual habla capítulo 19 de Apocalipsis, las bodas del Cordero con su pueblo. En el capítulo 6 de Cantares, en el verso 10, dice, ¿quién es esta que se presenta como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. ¿De quién está hablando, hermanos? Sino de la iglesia. ¿Quién es la que necesita al amado? Esta familia de creyentes, aquí, en Palermo, en Florida, en San Pablo, en Nueva Delhi, en Currambuk, en Avondale, en Sydney, en Londres y en Wall Street. Esta es la iglesia que necesita del mejor de los amantes, el que todavía no nos dio un beso, pero ese va a ser el beso de bodas.
Ese va a ser el beso de la noche en la cual la gran cena se efectúe entre el cordero que dio su vida y la mujer que esté absolutamente enamorada del único cuyo amor vale la pena. Hermanos, que Dios bendiga a esta querida Iglesia de Olivos, que podamos aprovechar más esta expresión pura y sincera que Dios puso en nuestras vidas, cuando en el seno de nuestras familias o con las amistades, hasta donde corresponda, podamos expresar el amor que, tal como vimos en la palabra de Dios, puede ser, ya sea en una pareja, ya sea entre hermanos de sangre o ya sea entre hermanos de iglesia, porque en verdad, hermanos, como dice el apóstol San Juan en capítulo 4 de su primera carta, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Que Dios bendiga a esta querida iglesia, hermanos. Amén. Realmente agradecemos a Dios, agradecemos también a José María el mensaje que nos ha compartido en esta mañana, sin duda muy profundo. Nunca hubiese imaginado un análisis tan maravilloso de lo que implica un beso. Precioso, gracias. Y quisiera pedir a los hermanos diáconos si por favor pueden pasar como parte de nuestro culto de adoración y alabanza. En estos momentos vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y es por eso que los invitamos a que pasen. Y quisiera pedirle a Pedro si pudiera tener la oración. Gracias, Señor, por la vida que nos permite estar en tu casa, Señor, para bendecirte, para alabarte y a la vez pedirte las bendiciones por los diezmos, las ofrendas. Multiplica las ofrendas, Señor, para así continuar tu obra. Amén. Porque en algún lugar de este mundo, Señor, debe estar gente que no conoce tu palabra ni siquiera en una revista, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por el día tan lindo, en tu más sagrado nombre, Señor. Amén. 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 Vamos a cantar la primera estrofa y el coro del himno 55. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como es el amor siempre serás. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Hay un canto que hace un tiempo lo cantábamos como parte especial, pero que nos gustaría que lo podamos aprender todos para que podamos cantarlo para predisponernos a las alabanzas, para que
la letra de este himno, la melodía, pueda generar un espíritu de adoración a Dios. Y vamos a ir aprendiéndolo de a poco. Va a estar en la pantalla para que puedan leer la letra. Vamos a adorar al Señor, vamos a mostrar gratitud, vamos a entonar himnos de loor al eterno Dios y Creador. Que tengamos hoy nuestro ser listos para oír su voz, que Jesús nos dé mucho más poder y otros puedan verlo en nuestras vidas al Señor. Vamos a adorar su amor, vamos a exaltar a nuestro gran Señor, que es el Rey del universo. Vamos a adorar. David fue un hombre que tuvo muchísima fe, porque esa fe fue lo que le permitió matar leones, fue lo que le permitió combatir con un gran gigante y matarlo. Sin embargo, a pesar de que estuvo tomado de la mano de Dios en su juventud, con el tiempo David empezó a alejarse y el pecado empezó a inundar su corazón y empezó a dejar de escuchar la voz de Dios. Y a veces el pecado actúa en nosotros y nos empieza a contaminar y empieza a hacer que estemos tan metidos en nosotros mismos que el Espíritu Santo nos está llamando, pero nosotros no podemos escucharlo. Y eso le pasó a David. Una mujer inundó su mente y lo hizo cometer grandes pecados. Y David, a pesar de que el Espíritu Santo lo llamaba, no podía escuchar la voz de Dios. Y a veces cuando nos pasa eso necesitamos que alguien o que algo nos revolotee un poco y nos haga volver a escucharlo, ¿no? Los invito a que cantemos el himno número 223, Oí la voz del Salvador. Oí la voz del Salvador, decimos tierno amor. Oh, ven a mí, descansarás, purgado pecador.
David escuchó la voz de Dios. Pero el problema es cuando el Espíritu Santo te habla, te das cuenta lo sucio que estás. Te das cuenta de todo lo que hiciste y te sentís tan mugroso de tu pecado que sos impresentable ante la presencia de Dios. Y la culpa te carcome. Y gracias a Natán, David pudo arrepentirse de su pecado. Sin embargo, sintiéndose tan sucio, escribió en el Salmo 51 una plegaria a Dios. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Vamos a cantar todos juntos Anhelo ser limpio, 2:54. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Deseo los romper, los grandes amén. Oh, lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrada a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo por dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén. Hace un par de semanas escuché a un periodista, no sé si alguno lo conoce, se llama Ran Casiari. Él escribe cosas bastante fuera de lo común y una vez en una nota que él tenía que estaba leyendo dijo que la hija le preguntó qué significaba paz. Y él dijo, después de pensarlo y reflexionar bastante sobre la paz,
terminó concluyendo que paz eran los 15 minutos de tregua que se daban las naciones para planear qué próximo ataque hacer. La verdad que un poco irónico, pero bastante real, que es la realidad. La paz que te da el mundo es un momento de tranquilidad, a ver qué podemos hacer para después empeorarla. Y sin embargo, la paz que pudo tener David después de haber cometido su pecado y después de arrepentirse ante Dios fue tan completa que le permitió levantarse de nuevo y volver a ser feliz. Así que los invito esta mañana a que cantemos de esa paz en el himno 426, Tengo paz. Si paz como un río inunda mi ser, oh, pruebas azotan mi fe. No importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Mi mal ocultado su rostro de mí, mas Cristo clavó en la cruz. Perdona al cáncer, su amor me salvó. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Señor, apresura el día final, las nubes partirse veré. Vendrá el Señor, la trompeta oiré. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Amén. Viendo la historia que estábamos contando hace un ratito, la de David, uno se puede identificar o no con algunos sucesos de su vida, pero Dios nos conoce a cada uno y sabe cómo es tu vida. Sabe qué es lo que estás pasando acá ahora en este momento, sabe qué es lo que estás pasando en la semana. Él te conoce muy bien. Y es así, tanto que nos conoce, que hay veces que nosotros decimos, qué difícil me es luchar con esto,
o con aquello, con otro aspecto de mi vida. Me es tan difícil. Puedo venir los sábados acá, puedo decir que soy un cristiano, confeso, pero hay cosas que realmente son para nosotros una espina y nos cuesta luchar contra eso. Y le doy gracias a Dios hoy personalmente que la Biblia me dice una verdad, aunque sea dolorosa, pero que es una verdad, que soy pecador. Pero a la vez me da también la esperanza y la solución acá. Y quiero leerles esto. Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Acá dice todos pecaron, incluido yo. Pero escuchen, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También le doy gracias a Dios porque hay alguien que pudo hacer lo que yo no pude hacer. Y ese fue Jesús. Y David lo entendió muy bien a esto. Por eso él en sus relatos cuenta la experiencia que tuvo del perdón. Y yo quiero que hoy en mi vida sea esa experiencia también. Y la de ustedes. Y cuando eso sucede, estés en donde estés, el lugar que fuera puede ser el mejor lugar del mundo. Porque tenés la seguridad de que Jesús, ese Dios amante y tu creador, es el que te puede dar perdón, el que tiene pensamientos de paz hacia vos. Así que bueno, vamos a cantar esta última canción, El mejor lugar del mundo. Aún en el mundo existen bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar, pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio mi dolor. Solo allí encontré refugio de la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar. Pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder
profundo. Me sentiré muy feliz, y donde esté, aquel será el mejor lugar del mundo, el mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor, el mejor lugar del mundo es donde está Salvador. Hermosos momentos de alabanza. Le voy a pedir a María Luisa si por favor se puede ir adelantando. Tenemos algunos anuncios para realizar y en primer lugar es que invitamos a toda la iglesia esta tarde a un sábado más a las 18:30. También invitamos a la iglesia al culto de oración los martes a las 20 horas. Realmente somos un número importante de hermanos que nos acercamos a la iglesia. Estamos estudiando el libro 10 días en el aposento alto y ya estamos entrando en la lectura del capítulo número 4, que sin duda es de edificación para nuestras vidas. Invitamos a toda la iglesia que pueda asistir el martes a las 20 horas. Y quiero recordar también que el sábado próximo es el último día para inscribirse para asistir al retiro de matrimonios, que está planificado para el mes de julio, para el sábado 13, viernes 12, 13 de julio y sábado 13 de julio. Lo importante es que el sábado que viene vence, o sea que no hay que dilatar la decisión de inscripción. Eso lo podemos hacer con Evelyn, que hoy no está, pero si alguien se quiere anotar, por favor, yo estoy disponible para registrar sus nombres. Y María Luisa, por favor. Hola, hola, hola. Hola, feliz sábado. Hola. ¿Cómo están? Bueno, el programa, la campaña misionera, el proyecto misionero se llama Un Minuto de Voz. Te pedimos eso, 1 minuto de voz. Misión Olivos, Ayuda Urbana y el Departamento de la Mujer de nuestra iglesia nos unimos a este proyecto y simplemente es hacer cuadraditos de lana de 20 por 20. Con estos cuadraditos de lana vamos a hacer frazadas para la gente que vive en situación de calle. ¿Sí? Hace mucho frío, tenemos frazadas pero no son muchas. Ayer salimos con solo 4 y vimos más de 20 personas en la calle sin frazadas o con apenas algo muy livianito, así que la idea es que entre todos podamos hacer frazadas. Red Solidaria, Fundación Sí, Caminos Abiertos, Ayuda Urbana, estamos en la oficina Frío Cero contactándonos con un montón de personas, así que te pedimos que oren por todas las personas que están viniendo a nuestra iglesia. Los viernes a la noche se está poniendo lindo. ¿Saben por qué? Porque hay un grupo súper diverso, súper heterogéneo. Estamos los de la iglesia, los que hacemos Ayuda Urbana. Están las personas que viven en situación de calle y que vienen a nuestra iglesia. Y están las personas que no tienen idea de nada y que vienen a nuestra iglesia para hacer Ayuda Urbana. Así que el grupo se está poniendo lindo. Hay un calor humano y unas ganas de colaborar y de ser solidario con los que realmente los necesitan. Y como dice Juan, un gran amigo nuestro ya, lo que mata no es el frío, mata la indiferencia. Así que te pedimos, los sábados los podés traer, los días martes estamos en la iglesia y muchas de nuestras amigas y hermanas
ya están tejiendo poderosamente. Si no podés venir, lo haces en tu casa y los sábados no lo traes. Por ahora, María Luisa te va a explicar desde lo local lo que vamos a hacer. Gracias. Yo soy local. Buen día a todos y feliz sábado. Bueno, el plan del Ministerio de la Mujer es el siguiente. Tienen distintas opciones y en vez de ser, para que tengan bien clarito, 20 por 20 y tejido que planteó Vivi, en este caso, más local, es 30 por 30 y puede ser, si quieren tejido, también pueden ser pedazos de suéteres viejos, de pantalones gastados, que a veces se gastan en la rodilla o en distintos lugares, también eso abierto pueden ser cuadrados de 30 por 30. Cualquier cosa que sea de abriguito, puede ser polar, cualquier tela que sea lanilla, que sea abrigada, pero además también pueden ser pedazos grandes. A la salida me pueden consultar porque yo traté humildemente de dibujar y hacerlo un poco más gráfico cómo lo vamos a hacer. Cualquier pedazo sirve, porque aunque ustedes piensen que cortando un pedazo de suéter se puede destejer, con la máquina al coserlo, eso queda soldado, así que también sirve. Los cuadrados tienen que ir adheridos, juntados entre sí por la costura, pero además tienen que ir cosidos a un pedazo más grande, o sea que tiene que ser doble y así se forma la manta. Por lo tanto, si tienen un pedazo grande, también pueden traerlo y ojalá que así lo hagan porque lo vamos a necesitar. Así vamos a formar las mantas. Y yo recordaba, y siempre trato de recordarlo, en Mateo 25, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo te dimos de comer, Señor? ¿Cuándo te abrigamos? Y entonces él le dice que cuando abrigan a alguien que tiene frío, cuando le dan de comer a un hambriento, a él se lo hacen. Y yo siempre tengo presente esta figura cuando veo a un indigente, cuando alguien me pide algo, me pone la piel de gallina, porque cuando ayudo, digo, lo estoy haciendo a Jesús, y eso me da una cosa, me recorre el cuerpo, una impresión muy grande. Y ustedes piensen que las noches, estos días, decimos, bueno, el frío no es tan intenso, no se ha venido todavía, pero el que está de noche en la calle, el que vuelve a su casa, 9:30, 10 de la noche, dice, ¿cómo bajó la temperatura? Imagínense lo que puede ser la madrugada en la calle y se tienen que estar tirados en el piso. Imagínense eso, lo que debe ser, y no media hora ni una, sino hasta que venga la mañana, si con suerte sale el sol, que es la estufita de los pobres, ¿no? Así que no quiero que esto sea un golpe bajo, pero es una realidad. Es una realidad. Esto sirve para dos cosas. Una, para que seamos agradecidos a Dios cuando nos encontremos calentitos en nuestros hogares, como decía Oscar Tapia la semana pasada. Y otra, para ejercer el amor que Dios nos da a nosotros y lo demos a los demás, ¿no? Así que muchas gracias a todas las mujeres, y las exhorto a que se pongan a buscar en las casas y a decir, sí, total, esto no lo uso más, o esto ya no me sirve, lo voy a llevar. Lo vamos a recepcionar el martes por la tarde. Mónica Lenton, la encargada de Dorcas, lo puede recibir, se lo pueden dar a ella. Los martes por la tarde
los sábados por la mañana me lo pueden dar a mí, que los vamos a ir cosiendo, lo va a coser Evelyn los martes a la tarde, o los voy a ir llevando a mi casa y lo voy a coser yo. Así que muchísimas gracias desde ya. Para separarnos en clases vamos a cantar el corito Hoy Aquí. Hoy aquí, mi Jesús,